mi cumpleaños, entonces Patricia, que es la amiga de mami, se está quedando a dormir porque están trabajando hasta tarde. Pim. Historia 2, que está oculta, que ellos están en pareja, tocan la superficie. ¿Sí? Sigue el cuento, dice, bueno, al final estuvimos hablando de los regalos, de qué sé yo, no sé cuánto, entonces el otro día yo no pude dormir y fui a la habitación de mami a la noche y estaba cerrada como llave. Pim, vuelve a tocar. ¿Sí? Bueno, y así lo podemos hacer tocar las veces que haga falta, sin que eso irrumpa del todo. Si nosotros decimos, bueno, entonces entré a la habitación y había mami dándose un beso con Patricia, la historia irrumpe, es un cuento clásico. ¿Sí? Aparece el final ese en el... Y lo que decimos, para dar la sensación de que el efecto se va a dar en este caso por la ausencia de la irrupción, el cuento debería quedarse en la historia 1 un tiempo considerable. El chico tendría que hablar, decir, bueno, y además estoy recontento porque, no sé, hicimos de Pokémon en las cosas, vamos a pegarlas, papá, y se queda hablando boludeces y el cuento se termina. Entonces decimos, che, ¿qué pasó? O lo detectamos en el momento o hay que volver a revelarlo y nos damos cuenta que los núcleos iniciales están como para poder recomponerlo. Sí, le llamamos justamente de fuga porque la historia se queda en la superficie. En la historia 1, que es la historia de la preparación del cumpleaños, ¿sí? Esa historia continúa y la historia que estaba en secreto no aparece nunca más, pero nosotros tenemos los elementos suficientes como para revelarlo. Sí, que es la historia 1, la fuga al final, Nick Adams diciendo, bueno, yo me voy a este pueblo, papá, o es el narrador del cuento del Carver diciendo, bueno, saqué la foto del techo, piedra. ¿sí? Bien. Y el tercero de los modelos que figura ahí, que es muy simple, es el dibujo, que son dos líneas paralelas, que lo mencionamos, no es para que se pongan a trabajarlo ahora, porque tiene su complejidad, en general se escribe poco y lo leemos poco, pero está bueno para pensarlo. Es cuando no hay núcleos iniciales, solo se cuenta la historia 1, ¿sí? Pero en esa historia 1 podemos notar la ausencia de la historia 2, entonces hacemos un gran esfuerzo para recomponerla, ¿no? Piglia dice, se nota la ausencia de la historia 2. Pongo un ejemplo de un texto que tuvimos en el taller, que un compañero sin querer hizo un cuento de historias paralelas, a lo Hemingway. Narraba una nena chiquita y contaba que, ayer estaba en casa y cuando fui a comerme alfajor me di cuenta que Pablito, mi hermano, se había comido mi alfajor y eso a mí me dio bronca porque papá siempre dice que tenemos que compartir, entonces cuando papá vuelva a trabajar no le voy a decir que se lo comió, pero bueno, sí, en todo caso, que voy a hablar con la abuelita. Sí, para la abuela va a hacer una torta, ¿sí? No sé qué, papá sigue contando minucias y en un momento el cuento se termina. Entonces digo, bueno, es evidente que hay una ausencia, que hay algo que no se está contando, ¿sí? Bueno, con los elementos que tenemos vamos a recomponer. ¿Qué tenemos? Una nena con su hermanito, con su papá y con su abuela. ¿Qué falta ahí? Una madre. Bueno, ¿cuál es el argumento completo? Bueno, una nena que perdió su madre está siguiendo una cosa menor que la hermano le comió un alfajor. ¿Qué se cuenta en la superficie? Que la hermano se comió un alfajor y lo que va por debajo, ¿sí? Es que la madre murió. Sí, bien, ahí aparece algo que nos ocurre mucho en la cotidianidad, ¿no? Cuando alguien nos cuenta una anécdota o lo que fuera. Empieza a contar a alguien algo y dice, oye, fui a comprar papas, no sé cuánto, acá en la esquina. Y se queda callado. Nosotros inmediatamente decimos, ¿y? La pregunta es, ¿y? Porque la pregunta en ese ¿y? Está preguntando cuál es la historia 2. ¿Sí? Nosotros entendemos que una anécdota tiene que tener algo que merezca ser contada, una anécdota, un relato, un cuento, lo que fuere. ¿Sí? La pregunta de ese I está preguntando justamente por la historia 2. Entonces, lo que vamos a ocultar cuando nosotros hacemos una narración es justamente eso, algo que está oculto y se va a revelar para darle sentido a un argumento completo. Bien, hacemos un pequeño repaso, dijimos modelo de irrupción, que es el clásico, que es el que utilizamos para la narración oral de las anécdotas. Esa historia 2 la escondemos y va a cumplir en el final, casi siempre va a tener núcleos iniciales, podría no tenerlos, pero van a ocurrir. El modelo de fuga, ¿sí? Casi siempre con el mismo argumento podemos trabajarlo, que la historia 2 nunca se va a revelar, pero van a estar los núcleos iniciales para recomponerlo. Y las paralelas, que no hay núcleo inicial, porque si en el ejemplo que pusimos, la nena dice, sí, me puse un vestido que me quedaba largo, bueno, todas las noches toco un portarretrato, sí, bueno, es núcleo inicial. No hay duda, podría ser un modelo de fuga en todo caso, pero no de paralelas. Esto vamos a dejar esta semana el cuento, ¿sí? Porque como va a ser nuestro trabajo final, constantemente vamos a estar ajustando esto. Lo importante, ¿sí? Para cerrar, es esta idea. El argumento es muy simple, el argumento lo podemos
enunciar en una oración: un hombre va al casino de Monte Carlo, gana 1 millón y se suicida. Eso debería ser nuestra referencia. Si nuestro argumento no se parece a eso, estamos en problemas. Estamos errando. Si cuando empezamos a comunicar nuestro argumento, empezamos no, porque en realidad tiene una camiseta azul y no. Bueno, cuando empezamos con eso y no podemos dar cuenta de lo que vamos a contar, es que no tenemos un argumento. Y una vez que tenemos eso, no es que vamos a traer una historia 2 de afuera y la pegamos acá abajo, no. De ese mismo lo separamos, por el lado que sea, algo está en la superficie y lo otro va por abajo. El arte del cuentista está en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Eso es lo que dice el amigo Piglia. ¿Sí? Bien. Bueno, por último vamos a dar la consigna del trabajo que tienen que hacer para la próxima clase. Es un trabajo de técnica, ¿sí? Una técnica que a nosotros nos parece muy interesante. No es un trabajo fácil, lo decimos ya desde ahora, pero tiene que ver justamente con la descripción narrativa, le llamamos nosotros, ¿sí? La idea es que para la próxima clase hagan un texto, siempre contando algo, siempre se cuenta algo que sea conclusivo, pero esta vez van a contar describiendo, van a narrar describiendo, ¿sí? La idea es que describan un espacio geográfico, ¿sí? Acotado. Puede ser una casa, puede ser, no sé, un patio, puede ser hasta una calle, ¿no? Podríamos pensar, sí, pero no más que eso. Una habitación, ¿sí? Un baño. Un lugar acotado geográfico, y a partir de la descripción de ese lugar contar una historia, ¿sí? El lugar tiene que estar en primer plano, ¿sí? No es que no puedan aparecer personajes, pero los personajes no pueden opacar el lugar, ¿sí? El lugar tiene que estar en primer plano. Eso, ponemos un ejemplo, ¿no? Nosotros queremos contar la historia de un hombre que fue abandonado hace poco y que está depresivo, ¿sí? Podemos contar ese departamento sin que él esté, y vamos a ver cómo está el baño, que la cama está de 2 plazas, la mitad con ropa, la mitad deshecha, que está la marca de orín. En la heladera tiene medio limón y una mayonesa usada y nada más. O sea, bueno, construimos a partir de la narración del espacio geográfico, del hábitat, ¿sí? Una historia, ¿sí? Porque todos los lugares dicen algo y podemos construirlo a partir de la narración descriptiva de ese lugar. Sí, el lugar tiene que ser central. El texto puede empezar y decir, bueno, con los primos nos juntamos todos en la quinta del abuelo. Sí, y que haya personajes, ¿no? Si vamos a contar que en la quinta del abuelo hubo una masacre donde un primo mató a los 5, el lugar es accesorio, ¿sí? Nosotros tenemos que contar el lugar y que el lugar nos vaya comentando eso. Sí, y ojo, no es un texto informativo, es narrativo, vamos a trabajar el lenguaje. Nosotros decimos eviten el chiste que nosotros decimos, el panorama inmobiliario, ¿sí? Que se posee amplias dependencias, sí. No es eso, no es una entrada de Wikipedia, voy a contar una historia, ¿sí? Pero el lugar va a estar en primer plano. Sí, bueno, y no solo eso, una vez que hagan eso puede tener una extensión de una carilla, ¿sí? No más de una carilla. Sí, en lo posible, clavado en una carilla. No, no me haga media carilla ni 3/4, una carilla, ¿sí? Lo que más cercano a una carilla. Y luego otro texto donde se describa la misma historia y el mismo lugar, pero en un párrafo. Nosotros le decimos a eso condensación. ¿Por qué? No es un resumen, no es una síntesis, no es un copy-paste de las ideas principales que saco del texto de una carilla y los pego en un párrafo. No, es tratar de construir, ¿sí? Mediante recursos técnicos, sintácticos, semánticos, morfológicos y sonoros, un texto que diga o tenga el espíritu del texto de una carilla en un párrafo. Sí, que describa lo mismo. Nada, esto ya lo decimos de ahora, no utilicen ninguna frase del texto largo en un texto corto, porque esto es así, nunca va a funcionar. Es como decir, bueno, vamos a construir un edificio, hacemos las columnas y una vez que se eche no hay más presupuesto, bueno, agarramos más columnas y vamos a hacer un alpino. No va a funcionar. Nada del texto de una carilla va a funcionar en el de un párrafo. Pueden escribir primero del párrafo. La referencia es hacia el lugar, ¿sí? En ese sentido, ponemos algunos ejemplos, ¿no? Casi siempre estamos condensando. Cuando lo veamos por fuera nos va a resultar por ahí difícil, pero siempre estamos condensando. Imaginen que nosotros tenemos una pareja que tuvo una tragedia, la que ustedes quieran, y se quiere ir de la casa en la que vive, entonces está buscando otras casas, ¿sí? Entonces, tenemos historia y tenemos lugar. Entonces, pensemos que en una puede ser una tercera, que describe al personaje y que va a ver la casa, ¿sí? Imaginamos esto, que no quiere que tenga una habitación extra, ¿sí? Insiste en eso,
que imagina tumbar la pared para que sea todo un loft y se vea todo. Bueno, podemos ir construyéndonos en la pérdida y describir bien ese lugar. La condensación podemos imaginar que sea una segunda, tipo un audio de WhatsApp, en la que él, por ejemplo, es una pareja heterosexual, le manda antes de ir a trabajar un WhatsApp a ella y le cuenta cómo es el lugar que vio. ¿Sí? Porque tiene 2 minutos. Entonces, ¿qué va a hacer? Una condensación. Lo va a pintar al lugar. Sí, hay un gran ejemplo de condensación en el texto que leímos para esta semana, que es el asesino de Hemingway. Si recuerdan, cuando se describe el restaurante donde transcurre la acción, en un momento dicen que ponen una botella de ketchup para trabar la ventana que conecta la cocina con el comedor. ¿Sí? Bueno, eso es una condensación, porque si utilizan esa forma de trabar una ventana, entendemos cómo están los baños. Nadie vino y nos contó cómo están los baños, pero entendemos que en los baños no hay grifería de oro y mármol de Carrara. ¿Sí? Bueno, eso es una condensación. Podemos ir el olor a frito. El olor a frito, ¿no? Lo podemos ver. Es una ejercicio técnica, tiene su complejidad, pero la idea es aprender a mirar fino y también trabajar la condensación. Cómo poder decir mucho en poco. ¿Sí? Repasamos. No hacer un texto informativo, contar una historia, ¿sí? Y el lugar que esté en primer plano. Y la condensación, que no tiene que ser texto 2, la pueden escribir en primer término, no va a contener nada del texto largo. Esto lo aclaramos también. Si se les complica contar una historia, hagan una descripción, lo más narrativa posible, ¿sí? Pero la descripción tiene que ser central, ¿sí? Y la condensación de esa descripción es central. La condensación siempre es con el referente del lugar, nunca del texto que escribieron, ¿sí? Eso es importante. Y para la semana que viene hay 3 fragmentos de novela del siglo XIX, que son Madame Bovary, Rojo y Negro y Crimen y Castigo. Léanlas, lo que vamos a hacer es empezar a pensar la novela del siglo XIX, van a decir qué cosa extraña eso, porque nosotros consideramos que hay muchas cuestiones que todavía repetimos que vienen de ahí, entonces la idea es poder hacer un poco una recomposición política, social, económica, filosófica del siglo XIX para entender cómo esas condiciones generaron una técnica y que eso nos haga pensar si esa técnica tiene algún sentido hoy en el siglo XXI. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Muchas gracias.